Vale. Como os digo, esto se llama el funcionamiento real del sistema, es para contraponer lo que sería el planteamiento teórico con cómo luego se aplicó a la realidad. Resumen de todo, pues es una farsa, ¿vale? Farsa. Una farsa es algo que es falso. Significa que, pese a que el sistema político de Cánovas decía que había que conseguir un turno pacífico, ¿no? Y que haya partidos, dos partidos con dos planteamientos distintos, uno en la oposición y otro en el gobierno, que se pongan de acuerdo, ¿no? Como que entre los dos consigan dirigir al país de una forma normal o pacífica, por lo menos, que no sea de constantes pronunciamientos militares, que era lo que se venía haciendo antes. La realidad va a ser que la gente no va a participar del gobierno. Lo mismo que acaba de preguntar Ana es lo que viene a cuento aquí. Los dos partidos que dirigen son el de Cánovas, que se llama, ¿cómo se llama el partido de Cánovas? Tengo que empezar a estudiarlo. Los conservadores, lo has dicho, ¿verdad? Sí, los conservadores. Y luego el de la oposición, que lo había incluso hecho también, lo había promovido el propio Cánovas. El partido de Sagasta se llamaban los liberales. Vale, pues conservadores y liberales son partidos cuyos miembros no son gente que ha surgido del pueblo y sus ideas no vienen de lo que les pide el grupo social afín a ese partido, sino que son partidos que son de gente de la élite que no tienen un contacto real con el pueblo. Por eso es una farsa. Pero es que no es solo eso, sino que el propio sistema electoral va a estar completamente amañado. ¿Cómo funciona? Bueno, pues el amaño se va a basar en el caciquismo y en el fraude electoral, en las dos cosas. Ahora, ¿qué es un cacique? Bueno, la figura del cacique, a ver, en la RAE vamos a ver aquí rápidamente, persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos. Eso es un cacique. Persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos. Los caciques van a ser figuras que en los pueblos tienen un gran poder, una gran influencia y que van a ser afines, van a estar eh, controlados por los partidos del gobierno. Van a ayudar al gobierno a que esto funcione, a este fraude funcione. Y luego el fraude electoral. Cuando haya elecciones, las elecciones no van a ser reales, sino que los votos van a estar amañados. Ahora vamos a ir explicando. Decir que esto no es algo que solo ocurría en España en esta época, sino que en Italia, en Portugal, los sistemas políticos que existían a finales del 19 eran muy similares, se parecían bastante. Es un poco aceptar que la revolución liberal burguesa ha fallado, ¿no? Desde que venimos explicando la revolución liberal burguesa, vemos que en España había sido pues demasiado conflictivo, ¿no? Todo el rato pronunciamientos, la monarquía no lo apoyaba con Isabel II, pero es que luego buscan a un monarca nuevo que sí que apoya esa revolución liberal burguesa y resulta que el propio rey, que sería Amadeo, se da cuenta de que no puede España tener una vida liberal normal, ¿no? Y se va. Esto es un fracaso. Entonces, es aceptar que la situación no se puede llevar a mejor, pues vamos a hacer una especie de farsa en la que aparentemos ser un sistema liberal en el que la gente opine, pero en verdad no. En verdad va a ser una justificación para que las élites puedan gobernar. Entonces, el turno de partidos, ¿cómo funcionaba? A ver, esos partidos políticos van a integrar dentro de ellos a lo que llamamos grupúsculos políticos, es decir, pequeños grupos de personas con unos intereses muy claros, intereses que les beneficien a ellos, pues se van a ir metiendo o bien en uno o bien en otro partido, o bien en los conservadores o bien en los liberales. Ambos partidos no es que estuvieran muy separados en sus planteamientos políticos, eran bastante similares y los dos aceptan que el juego democrático va a estar trucado, no va a ser real, el sufragio. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, los partidos se van a ir relevando en el poder, de manera que durante unos años va a gobernar el Partido Conservador, durante otros años va a gobernar el Partido Liberal. Y los dos aceptan eso, y los dos se dan una serie de plazos, unos años, entre 4 o 5 años mínimo, para que pueda gobernar el otro partido, ¿vale? Entonces los dos aceptan que durante mínimo 4 años, 5 años, tienen que mantenerse en la oposición y permitir al otro formar gobierno. Ahora, el partido que estaba en la oposición se comprometía a que los cambios que hiciera el otro partido, el del gobierno, los aceptara, ¿vale? No
no iban a poner líneas rojas, no iban a obligar a que no se pudieran llevar a cabo los cambios. Y luego cuando ese partido de la oposición entrara al gobierno, después de unos años, no iba a cambiar los cambios, iba a mantenerlos, ¿vale? Esto para aceptar la estabilidad del gobierno, que no haya constantes cambios que derrumben lo que haya hecho el otro partido, ¿no? Cuando el partido que estaba en la oposición consideraba que ya ha pasado suficiente tiempo, tenemos que gobernar nosotros, lo que hacían era expresar al otro partido, al que estaba en el gobierno, y al rey, que había que hacer un cambio político. Entonces, si estaban de acuerdo, tanto el rey como el otro partido, ¿vale? Si están de acuerdo, lo que se hace es, el rey, como tiene el poder de disolver las cortes y convocar nuevas elecciones, pues el rey lo hace. Digamos que el rey se somete a los intereses de los dos partidos. Y esas nuevas elecciones pues van a estar manipuladas, van a encargarse de que consiga vencer el partido que antes estaba en la oposición. Y así funciona, ¿vale? ¿Puedo pasar de diapositiva? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Espero. En realidad no es nada muy complicado, ¿vale? Lo vais a expresar con vuestras propias palabras perfectamente. Al final se resume en una frase. Por resumirlo, ya que mientras copiáis, hay dos partidos, los dos aceptan que tienen que permitir gobernar de forma tranquila al otro, que cuando entre en el gobierno el partido que antes estaba en la oposición no puede derrumbar lo que hubiera puesto el otro partido, y cuando consideran los dos partidos están de acuerdo que hay que cambiar de gobierno, los dos lo pactan y el rey disuelve las cortes y convoca nuevas elecciones. Vale. Entonces, hemos dicho antes, los dos partidos en verdad se parecen mucho. Sí, la única diferencia clara entre los dos partidos era cómo de tolerantes eran con los partidos que no eran ellos. Es decir, con los otros partidos, las otras ideologías, cómo eran de tolerantes con ellas era la verdadera diferencia. Mientras que los liberales, que son los de Sagasta, eran más tolerantes con esa oposición. Cuando decimos oposición, esto sí que es importante, si me podéis escuchar, porfa. Eh, Vamos a diferenciar entre dos tipos de oposición, ¿vale? Oposición, la oposición sería el partido que no esté en el gobierno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿no? Si está el liberal en el poder, el partido de la oposición sería el conservador. Si está el conservador, sería el liberal. Pero luego vamos a hablar de otra oposición, que se llama oposición real. Y oposición real serían aquellos que no están representados en el Congreso. Serían partidos que no se les permite formar parte del gobierno en ningún momento. Y esos son los que se explican en el siguiente epígrafe, en el 7.2, que son los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, el movimiento obrero, los republicanos. Todos esos partidos sería la oposición real, ¿vale? Los liberales eran más tolerantes con estos, mientras que los conservadores eran más favorables a reprimir a esa oposición real, a no permitirles casi que existan. ¿Vale? Esa es la diferencia más clara entre los dos partidos, entre los liberales y los conservadores. Vale. Recordad que os dije que intentéis tomar nota de los puntos, ¿vale? Sobre todo de la estructura del tema, ¿no? Entonces ahora pasamos al 2, caciquismo y fraude electoral. Caciquismo y fraude electoral. Bueno, estamos diciendo que el sistema era fraudulento, ¿no? Estaba amañado para que funcionara a favor de los dos partidos del sistema, de esos partidos que estaban a favor de la restauración, el partido de Sagasta y el partido de Cánovas. Pero que sea un fraude o que sea un sistema falso no significa que haya que intentar dar una apariencia de que es legal, porque si no, es muy posible que la gente se opusiera todavía más. Entonces hay que dar una imagen de que sí que se está haciendo de forma correcta, de forma legítima. Debía parecer legitimado. ¿Y cómo hacer que las cosas parezcan legítimas? Pues a través del sufragio. Solo que el sufragio se va a amañar. El voto se va a amañar. Entonces hay un entramado, hay una red que llamamos una red piramidal. Piramidal al estilo de la sociedad feudal, ¿vale? Significa que la gente que está arriba son menos, serían los que están más arriba, son más poderosos y son menos,
y a medida que bajas va siendo más cantidad de gente y menos poderosa, ¿no? Entonces hay una red piramidal para amañar el sistema. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, pues la punta de la pirámide, los que estarían arriba, los que son menos y son más poderosos, son la oligarquía que estaba en Madrid, cerca del gobierno. Son altos cargos, gente muy influyente, grandes burgueses, gente noble de altas familias. Bueno, pues esa oligarquía que era afín a los partidos, liberal o conservador, se comunicaba con los gobernadores civiles. Y ahora, ¿quiénes son los gobernadores civiles? Bueno, pues en cada provincia había un gobernador civil. Y es un cargo que hoy día llamamos delegado del gobierno. En cada provincia hay una persona que está elegida por el gobierno para que sea su representante en la provincia. Es una persona que representa al gobierno en la provincia, ¿vale? Eso es un gobernador civil. Bueno, pues esos gobernadores civiles recibían de parte de la oligarquía de Madrid cómo había que hacer las elecciones, quién tenía que ganar, ¿vale? Se le comunicaba al gobernador civil quién tenía que ganar las elecciones, cuáles eran los resultados que se debían obtener. Es decir, en esta provincia tiene que ganar este partido, en esta provincia tiene que ganar este otro partido. Bueno, ¿quiénes son los gobernadores civiles? Bueno, pues son personas muy vinculadas a las clases dominantes, son grandes terratenientes de las provincias, alta burguesía industrial, alta burguesía financiera. Esos son los gobernadores civiles. Y ahora vamos a ir siguiendo hacia abajo en esa pirámide, ¿vale? Desde arriba del todo, Madrid, la oligarquía cercana a los partidos, le indica a los gobernadores civiles quién tiene que vencer. Y entonces, ¿qué ocurre después? Bueno, pues los gobernadores civiles le decían a los caciques de los diferentes pueblos o de las diferentes localidades quién tenía que ganar, ¿vale? El gobernador civil de la provincia se ponía en contacto con los caciques de los pueblos o de las regiones, de las comarcas de la provincia. Entonces esas comarcas, pueblos, aldeas, los caciques locales reciben las indicaciones del gobernador civil. Realmente esto se esquematiza muy rápido, ¿vale? Ponéis oligarquías cercanas a los partidos en Madrid, flecha, gobernador civil, flecha, cacique, ¿vale? No, no va más allá de eso. Y todo esto en forma de pirámide porque cada vez va siendo menos poderoso el cargo y más número hay. Bueno, entonces esos caciques, ¿quiénes son? Antes he explicado quiénes eran los gobernadores civiles, ahora, ¿quiénes son los caciques? Los caciques son, depende mucho de cada pueblo, ¿vale? Pero suelen ser gente que o bien tiene muy buenos contactos con gente poderosa de la capital de la provincia, o bien son gente muy rica del pueblo, o con prestigio. Suele ir todo de la mano, ¿vale? Cuanto más prestigio tienes, cuanto mejores contactos tienes, pues más dinero vas a tener, ¿no? Todo va de la mano. O si vienes de una familia muy adinerada, es más fácil que tengas buenos contactos en la capital de la provincia. Vale. Y esos caciques, la cosa es que como ellos eran la persona poderosa o la persona rica del pueblo, pues tenían mucha capacidad de control sobre la gente del pueblo, sobre los campesinos. Y esto está muy reflejado en la literatura, en las películas de la España de este momento, de finales del 19, principios del 20. Eh, por ejemplo, la típica historia de una familia que tiene una hija o un hijo que tiene muy buena capacidad de estudio, pero que como son campesinos sus padres, pues no tienen capacidad de mandarle a estudiar a la ciudad, ¿no? Entonces entra en juego el cacique y le dice el cacique a la familia, yo podría mover hilos para conseguir que tu hijo vaya a estudiar a la provincia, a la capital, pero a cambio tienes que hacer algo para mí, ¿no? Entonces el cacique te pide que hagas algo a cambio de que él te haga el favor. Y esto podía ser con cualquier cosa. Tenéis que pensar que hasta hace muy poco, y estoy hablando de los años 50, en España, la gente que vivía en el campo era muy pobre y que había muchas veces, y estas son historias que probablemente en vuestras familias tenéis, pues si tenías más de 3 hijos ya no podías darle de comer y tenías que buscarle una casa en la cual ese hijo tuyo, como tú no le podías dar de comer, se fuera a trabajar de sirviente o de sirvienta. Y esto ha ocurrido hasta hace muy poco. O que tenía que irse, en cuanto cumplía los 15 años, se tenía que ir de casa porque es que no había para darle de comer, ¿no? En ese tipo de contexto, el cacique es muy poderoso, porque es una persona que te interesa que se lleve bien contigo.
Entonces tú le quieres ayudar. Y sobre todo, incluso más, te interesa que no se lleve mal contigo. Porque si se lleva mal contigo, te puede llevar a bastantes problemas. Vale, entonces el cacique lo que hace es encargarse de que las elecciones cumplan con lo que se pide en el encasillado. Bueno, ¿y el encasillado qué es? El encasillado es el papel en el que se dice cuántos votos ha recibido cada persona que se presentaba a las elecciones. Entonces, el cacique en verdad es la persona que en cada pueblo se encarga de conseguir que las elecciones salgan como le han pedido que salgan. Le han dicho, esta persona tiene que conseguir tantos votos, esta persona tiene que conseguir tantos votos y esta persona tantos votos. Y el cacique se encarga de ello. ¿Cómo? Pues bueno, por ejemplo, con actitudes paternalistas, que es esto que os estoy diciendo, ¿no? De, venga, tienes que hacerlo porque así yo te voy a ayudar. O bien desde la amenaza y la extorsión, que es lo contrario. No se te ocurra hacer esto porque en este caso te voy a quitar, yo qué sé, tal derecho que tienes a esta propiedad, por ejemplo. O me voy a encargar de que tu hijo no consiga el trabajo que está buscando. Y luego la otra forma es el pucherazo. Y el pucherazo es la forma más habitual, que consiste en que tú cuando vas a votar votas en una urna, ¿no? O en un puchero. Entonces lo que se hace es, una vez que se acaban las elecciones, coges esa urna, la eliminas y pones la urna con los votos que ya tienes preparados que a ti te interesan. Eso es el pucherazo, ¿vale? Cambiar una urna electoral por otra urna en la que ya tú ya has preparado los votos para que salgan como te interesa. También se pueden añadir votos, ¿vale? Meter votos que no son de nadie, que no hay una persona que haya ido a votar, sino que tú directamente ya metes los votos. Bueno, esto de amañar las elecciones es una cosa que en España ha seguido bastante tiempo. Típica historia de perdón, el pueblo en el que ha llevado el alcalde un bus a la residencia de ancianos para coger a todos los ancianos y darles el voto cuando salen del autobús, ¿no? Y que vayan a la casilla y voten a quien le ha dicho la persona que llevaba el bus. O bueno, nah, no voy a seguir hablando de eso. Hay un montón de caricaturas sobre cómo funcionaba el sistema fraudulento. Aquí. Bueno, estos son dos caricaturas. En la primera está Sagasta preparando la comida a Cánovas. Sagasta, el líder del Partido Liberal. Cánovas, líder del Partido Conservador. Pone caldo gordo, ¿no? Y dice, mientras España, la criada, que está aquí, esta es España, aquí pone España, friega los platos al fondo. Y en la segunda viñeta, Cánovas le prepara la comida a Sagasta, es decir, se han cambiado los papeles, y España sigue fregando los platos, ¿no? Mientras España es la que trabaja, estos se dedican a prepararse el uno el plato al otro, ¿no? Con lo del plato, pues sería lo que les da de comer. ¿Qué es lo que les da de comer? Pues estar en el poder. Aquí dice, trampas electorales. ¿Habéis votado ya a los candidatos que os recomendé? Sí, padre, 4 veces. Bueno, cada uno ha puesto 4 votos, ¿no? En vez de uno. ¿Cómo puede ser que en este colegio solo han entrado 18 votantes y en el escrutinio salen 173 votos? Dispense usted, pero yo no soy el de este distrito. Bueno, métodos que usaban los caciques. Bueno, pues chantaje a cambio de beneficios, extorsión sobre la población, como por ejemplo conseguir un empleo, conseguir recomendaciones, contratar a jornaleros dentro del término municipal, inflar el censo electoral, por ejemplo, cogiendo a difuntos, gente que estaba muerta, les hacen pasar como gente viva para poder votar por ellos. El pucherazo, que es el cambio de urnas, que ya he contado. Compra de voto, por ejemplo, que te den un puro, ¿no? Es como, venga, hombre, mira, estamos aquí, te doy una copa, te doy un puro y votas a quien yo te digo. Si total, al final la gente tampoco estaba concienciada con uno u otro partido, ¿no? Si tampoco no son partidos que sean de bases o de afiliados. Amenaza o violencia. Aquí dice, señor cacique, hay muchos más votos que votantes, ahí está la grandeza de España, aquí votan hasta los difuntos. Bueno, y aquí esta caricatura lo pone antes de la batalla electoral, ¿no? Y sería levantar los muertos. Lo que os decía, se van a elegir, se van a coger a gente que estaba muerta, se les va a hacer pasar por vivos para poder votar por ellos. Y aquí esa es la gracia, ¿no? De la batalla electoral. Bueno, entonces, esto al final se resume como un fraude que va de arriba a abajo, es decir, desde los más poderosos amañando hacia los menos poderosos, que sería la gente de abajo, la gente del campo. Pero, y esto sí que tenéis que comentarlo, ¿vale? Tenéis que ponerlo, eso es lo que os demuestra que habéis estudiado bien. Tenéis que poner
que era sobre todo efectivo en las zonas rurales. Y con el tiempo, este fraude electoral va a ser menos efectivo, sobre todo en las ciudades. Con el tiempo, el fraude electoral va a ser menos efectivo en las zonas urbanas o en las ciudades. Se trata de una fachada institucional, es decir, dar una imagen de que el sistema funciona correctamente, de forma legal, para que al final una reducida oligarquía, unas pocas personas poderosas, se puedan mantener en el poder, ¿no? Pero, y esto es lo que yo sí que os diría que quizás os vendría bien poner de forma muy explícita. En el año 1890, esto no viene en la diapositiva, en el año 1890, el Partido Liberal hace una nueva ley electoral que dice que el sufragio se vuelve universal. Al inicio de la restauración, el sufragio era censitario. En el año 1890, el partido de Sagasta, los liberales, hacen una ley que establece el sufragio universal. Y esa ley de sufragio universal va a tener efectos sobre todo en las ciudades, porque en las ciudades era mucho más difícil que hubiera caciques, mientras que en el campo sí, porque todo el mundo se conoce, ¿no? Todos saben quiénes son los hijos de otros, en la ciudad no tanto. En la ciudad hay más desarraigo, porque al final es gente que va a vivir de nuevas a la ciudad, y no hay tanto control por parte de un cacique. Entonces, cuando pueda votar todo el mundo, todos los hombres, perdón, no debería haber dicho todo el mundo, es sufragio universal masculino, por cierto, como no lo he dicho, lo he dado por hecho, masculino. Eso va a tener efecto sobre todo en las ciudades, y eso va a permitir que por primera vez haya partidos de la oposición real dentro del Parlamento, que consigan representantes. Después de que exista el sufragio universal, por primera vez los partidos de la oposición real van a conseguir representantes en el Parlamento o en el Congreso, en las Cortes. Por ejemplo, el Partido Socialista, Obrero Español, o partidos nacionalistas, catalán. Bueno, ese es el efecto del sufragio universal. Vale, pues eso